son una leyenda, una institución, especialmente en el barrio Bravo de Tepito. Se vale preguntar de todo. Sí, de todo. Hasta las aventuras amorosas. Todo. Ay, no. Las cosas que pasan, las cosas que pasan, las cosas que pasan ya me tienen trastornado. Tengo una gallina. Yo siempre voy a hablar bien de mi barrio, pero ahorita en esta ocasión, pues creo que robaron una tienda ahí en la esquina. En la puerta de su casa pegaban las cartulinas. Ya le poníamos donde estábamos tocando, ¿no? Pone una cumbia y que le dicen que por favor quitara las chingaderas. Porque... Así le dijeron. Sí. Si las pollitas no le paran bolas, cantando le dice, yo soy Y posteriormente entra Jorge. ¿Cómo fue el cambio y el recibimiento del público? Como que lo mal aconsejaron, ¿no? Pero Sonido Pancho ha sido el primer sonidero que ha viajado a España. Se olvidaron y aquí la agarró Sonorámico, Pancho y se volvió. Por ahí dice el que se fue a la villa, perdió su silla, compadre. Para viajar a Colombia era complicado porque existía la guerrilla. ¿Por qué Sonido Pancho ha tenido tantas voces? Muchas personas han criticado eso. ¿Qué tal, señores de Richard TV? En esta ocasión nos encontramos, ya lo vieron, en el barrio Bravo de Tepito. Las aventuras de Richard TV y las aventuras de Memo Mix. Mi Memo Mix a otro público de Richard TV. Hola, ¿cómo estamos? Reciban un saludo especial desde mi querida y peligrosa colonia Morelos, Tepito, México. En esta ocasión venimos a conocer la historia de un personaje que tiene un gran conocimiento y una persona que ha viajado a muchos lugares. Un documento histórico. ¿Por qué? Porque esas personas son una leyenda, una institución en la música mexicana, en la música especialmente en el barrio Bravo de Tepito, que nos ha aportado mucho al movimiento sonidero y también que es parte de la familia González, que todo el mundo conoce a la familia González. Siempre vemos patrulla, siempre vemos movimiento, que es un lugar realmente muy popular y llamativo para el público Tepito, mi Memo Mix. Yo siempre voy a hablar bien de mi barrio, pero ahorita en esta ocasión, pues creo que robaron una tienda ahí en la esquina. Ya está feo en todos lados, no compadre, no nada más aquí. Pues mi Memo, me siento seguro cuando vengo contigo porque sé que el barrio nos respalda. A lo mejor no nos respalda, pero como me conoce varias gente. Señor Papá Morusa, ¿cómo estamos? Un gusto saludar. Richard TV viene directamente con todo su público de toda Colombia, Europa y toda la gente. Saludos. Muchas gracias por estar aquí en su casa y por venir a tomarse la molestia de venirme a entrevistar un rato. Venimos con Memo Mix porque queremos conocer no solamente su historia, sino recordar aquellos momentos increíbles en el movimiento sonidero. Sería cosa de que me preguntes y yo te digo. Se vale preguntar de todo. Sí, de todo. Hasta las aventuras amorosas. Todo. Ay, no. Cálmate, con calma. ¿Usted nació en este mismo lugar o dónde fue donde nació? Aquí a la vuelta. ¿Cuántos hermanos son? Éramos 7, han fallecido 3, quedamos 4. Mi hermano Pancho, que todavía está, luego seguía mi hermano Paulino, que ya falleció, el hermano Amado, que también ya falleció, tenía otro hermanito que estaba discapacitado y también ya falleció, o sea, nada más quedamos 4. ¿Cómo es que nace el amor por la música? ¿En qué momento usted despierta esa cosquilla? Yo empecé por mi hermano Pancho. Él en ese tiempo compraban un disco, era por una melodía, ¿no? Entonces él me decía, este disco tiene 12 melodías o 10. A fuerzas debe de traer otra buena. No ponía la que todos ponían, sino él escogía la otra. Él me enseñó a escuchar para que yo hiciera lo mismo. Mi querido Memo, el nombre de Sonido Pancho, ¿tú en qué momento conoces o sabes del nombre de Sonido Pancho? La última vez que se hizo aniversario de los mercados de Tepito, aquí afuera de la Casa Blanca, que tocó Chucho, tocó la de Corazón Borracho. Yo tenía como 12 años y ese día acompañé a mi jefe y estaba ahí mi carnalito Esponjado, paz descanse, y ahí fue que conozco al Sonido Pancho. Anteriores veces ya había oído hablar de él, pero pues yo estaba niño, no estaba tan involucrado. No, bueno, claro, su papá no hubo con nosotros mucho tiempo. Su tío Beto grababa los cassettes, su papá era el que nos acompañaba también. Le pusieron Sonido Pancho por el hermano mayor de todos ellos, que es Francisco González. En esa época mi hermano no tenía un nombre en sí, ¿no? Como lo conocían a él, ¿dónde está tocando Pancho? ¿Y dónde está tocando? Entonces ya se le quedó Sonido Pancho. ¿Qué hay de cierto que cuando Sonido Pancho tocaba en aquellos años, estamos hablando de los 80 más o menos, en la puerta de su casa pegaban las cartulinas con la dirección? No, o sea, estaba la puerta, ya le poníamos dónde estábamos tocando, ¿no? Poníamos tal lado, ¿no? Ah, o sea, anunciaban así. Ya llegaba la gente y ya veía, ya no tocaba, ¿no? Porque
Ya sabía. Está saliendo. Mi papá Morusas, yo tengo una pregunta. Ahorita sabemos que el encargado de Sonido Pancho es Chucho González. ¿En algún momento tú fuiste el encargado de llevar las riendas del sonido? Sí, primero empezó mi hermano Pancho, ¿no? Él cuando se casa, yo tendría como 14 años, cuando le pido la oportunidad de que nos deje el sonido. Es más grande Chucho González. No, el más chico. No, es el más chico. El que empezó el sonido es mi hermano Pancho, Francisco González. Cuando se casa, entonces cuando yo le pido la oportunidad de que nos deje tocar. Él hablaba en el sonido, también hablaba. Corazón andino, corazón cerrado, ahora voy. Nos dejaba de lunes a jueves. Un día yo y un día mi hermano Alejandro, el inglés, con mi hermano Amado. Los fines de semana no, porque él los agarraba, como eran las pagadas, él era el que las agarraba, mi hermano Pancho. Después me quedo yo con el sonido. Pues me aventé que como unos 10 años. Y ¿Hablaba por micrófono también usted? en un momento llegué a hablar. Es cuando llega Jaso. Yo me paré temprano porque yo tenía que ir al centro. Si no llegaba antes de las 12, ya no me atendían. Yo vivía ya aquí y doy la vuelta y estaba el Jaso ahí. Me dice que si le daba chance. Te espero aquí a las 7 de la noche. Vamos a tocar aquí en Florida. Pero no le hizo la prueba de voz, a ver cómo se escuchaba. No, yo ya lo sabía cómo conocía. trabajaba. Ya era. La voz de él ese- ya era. Me haciendo mi sorpresa que a las 7 de la noche ya lo veo bañadito y todo. Le digo, ¿de veras, güey? Sí. Pues vamos. Ya de ahí se aventó 3 años conmigo. En aquel momento todavía no estaba Chucho González. porque Chucho era disco loco. O sea, Sí, yo no sé en qué momento le nació el gusto por esta música, pero él era disco loco, él compraba sus discos allá en la zona rosa y siempre usaba esos lentes. en ese tiempo, no, quién sabe ahora por qué. Le gustaba Rigo Tobayas. Chucho González y sus lentes no es Chucho González, pareja. La música, ¿de dónde la obtenía Sonido Pancho? Aquí de Tepito, y aquí del barrio, ya del mercado, yo todos los días iba a buscar, pero en paz descanse estaba Discos Pichi, El Campos, entonces así es como íbamos haciendo la... Que Tepito era solamente salsa, no existía la No, cumbia. todavía no, en ese tiempo todavía no. Eso empieza cuando llega Sonido Casablanca, que es de Pepe Miranda. Tenía un equipo de fútbol. Un día lo invitan a Veracruz a un torneo. Nos invita a desayunar a un famoso, el señor Chumbombo. Entonces el señor en una vitrina tenía 2 calcomanías. Una que decía Veracruz es salsa y lo demás es loma. Otra que decía somos latinos pero con salsa. Entonces el señor apuntó en una servilleta y se la guardó. Como a los días, y ahí me comenta que ya va a dejar de tocar cumbias, que va a hacer que Tepito sea salsero. La matancera, ¿no? Que era lo que nos gustaba. Poco a poco nos empieza a decir a todos, ¿saben qué? Vamos a hacer que Tepito sea salsero, o sea, tenga un sello. Cuando yo tuve la esquina del movimiento, yo traje a los mejores sonidos, pero lo que uno le pedía es que no tocaran cumbias. O sea, el requisito, fíjate, Mamuix, que no tocaran cumbias en Tepito. La verdad lo entendían. Eso fue muy valioso para nosotros, porque ellos traían su música. Trataban de venir y complacer a la gente, pero, o sea, sí, tocando guarachas, matancera, salsa. O sea, la cumbia no te la aceptaban. ¿Qué Que ya- pasaba si ponías una cumbia? Ese día trajeron a Ramón a la changa con en paz descanse el sonido Tacuba. Mi En paz tata. descanse. El Tacuba era el maestro de la cumbia, ¿no? Yo veía que Ramón le decía que no. Pues es que yo soy el maestro de la cumbia. Y, pone una cumbia. Y estaban unos muchachos de ahí de la cuarta de panaderos y que le dicen que por favor quitara sus chingaderas porque Así le dijeron. sí, o sea que aquí no se tocaban cumbia. Y la tuvo que quitar. El primero que llegó y puso una cumbia fue Manuel Perea. Fue una cosa bien chistosa porque ya era tarde, ya estaba toda la gente adentro ya. Eso fue allá en la esquina del movimiento. Entonces yo vengo a mi casa, aquí a la vuelta donde vivía con mi mamá, y me regreso y estaba don Manuel Perea sentado hacia afuera. Había una fábrica. Y estaba ahí sentado él y me siento con él y le toca el turno a Manuel. Y empieza, no, pues con el permiso del público de Tepito, se lo voy a poner una cumbia. Haz de cuenta que le pusieron un cohete. Se quiso meter, pero como estaba lleno, pues no alcanzó a llegar. Fue cuando puso la cumbia Chinandegán, que fue la primer cumbia que se volvió a tocar en Tepito. Estoy muy impactado porque está hablando de 2 cosas fundamentales en el barrio Bravo de Tepito, que es el profesor Pepe Miranda, Discoteca Casablanca. Pues una de las pistas más importantes y más recordadas por todo el gremio sonidero, salsero y de Tepito, que es la esquina del movimiento. Me atrevo a decir, fue la pista de mayor peso en aquellos Sí, tiempos. sí. En esa pista hacían todos los bailes Sí, en Tepito. sí.
¿En las calles o en las vecindades también se pueden hacer los bailes? Se empezaron a hacer en las vecindades, pedía permiso y ahí se hacían. Justo la primera tocada del Sonido Pancho fue en una vecindaria unos 15 años, si no me equivoco. O sea, a cada vuelta me cuenta mi hermano, ¿no? Y mi mamá. Había una muchacha que iba a cumplir 15 años, todavía vive la muchacha. Y mi mamá tenía una consola de esas grandotas. Entonces dice que la oyeron y que le dijeron que si no se la alquilaba. Entonces dice que mi hermano le dijo, bueno, pero yo no tengo música. Y que le dijo, no te preocupes. Entre los vecinos pido los discos. ¿Y cuánto cobraba? La verdad no sé cuánto le cobro, pero ¿Barato o caro? yo creo haber sido barato. Pero ya después de eso, mi hermano, como le gustó, ya mi mamá le compró petaquitas que ponías en medio del aparato y eran las dos bocinas. Entonces ya las separabas, ya fue donde empezó ya Sonido Pancho. ¿Dónde vas? Vamos a Radio Tepito Live a transmitir. Ya me mandó un mensaje el jefe de Radio Tepito que ya me venga. ¿Qué te dijo? Y luego llego tarde y luego así. Yo pensé que nadaba del baño, me fui. No, vámonos porque me están esperando y tenemos que ir a Radio Tepito Live. Hasta luego, córrele. Fíjate que mi Osby es mi maestro, porque cuando empezamos a trabajar con acetatos y luego nos pedían trabajar con CDs, yo no sabía cómo regresar a las canciones y él me enseñó. Córrele, güey, que te hace tarde. Fíjate, él cuando... No que tenías prisa, pero tú No, son tres. Fíjate que él cuando me decía, oye, Osby, ¿cómo se regresan las canciones? Y yo le decía, aprietas este, y luego le aprietas este, y luego aprietas este y las regresas. ¿Llevas música ahí también, verdad, Osby? Sí. ¿Qué música llevas? Lo que toco siempre, o sea, toco lo nuevo, toco Sus así. discos de Papá Moroso ya los lleva ahí. ¿Ya te vas en los discos de Papá Moroso? No. Ahorita me los deja en la tienda. No, sabe que no. Ahora sí. Gracias, mi Osby. Papá Morusas y mi Memo, vamos a hablar en serio. Resulta que Sonido Pancho y principalmente Papá Morusas, que es el propietario, llamarlo así, o la mente maestra para la música, porque usted empezó a dedicarse a viajar a Colombia. Empezamos a viajar por los 90. Había un baile aquí en el centro que tocaba el Continental Puente en una pista que le decían el Kiloguatito. Entonces ese día nos fuimos ahí a estar con él. Entonces en eso llegó Manuel Pérez de Discos Medellín, que si me atrevería a ir a Colombia. Le digo, sí. Pero lo que pasa es que él le compraba la música a Manuel Pérez, a Sonorámico. Él le vendía el sobrante. Por lo que él me platica, él le dijo que le vendiera todo, ¿no? Parece que se arreglaron porque vino y me dijo, no, ¿qué crees? Ya hablé con él y ya quedamos. Como a los 3 meses regresa y vamos a hacerlo, vámonos. Donde compraba los boletos, ahí estaba la embajada y ahí te vendía la vida. El que nos fue a recibir fue, en paz descanse, Willy Salcedo. Se tardó como 2 horas. Yo creo que estaba enguayabado, ¿no? Como dicen allá. Ya nos llevó al hotel, porque ya después ya no lo volvimos a ver. Él ya había ido una vez y medio se acordaba. En ese tiempo dice que los venían en las casetas, como los puestos de periódicos, pero lo que pasa es que era la avenida principal. Era como el eje Lázaro Cárdenas aquí. Ahí era la carrera 19. Ya cuando llegamos ya no estaban. La primera vez que caímos con un amigo que le decían el viejo Ebra, como 80 discos le compramos. Dije a Manuel, no, es que quiero más. Entonces él ya fue cuando nos dijo, ¿sabes qué? Allí enfrente está Jacob Vargas. Dice, abre a las 11. Pues no abría a las 11. Abría hasta como a la 1 de la tarde. Ese día a él le compramos como 600 discos. A él nada más. Justo Jacob, ¿sí lo conoces tú, Richard? Ahora que fuiste a viajar a Colombia, el señor que tiene la bodega, los discotes, que tiene muchísimos. Él es Jacob. Imagínate nada más, llegaste 30 años después que Papá Morusas a ese lugar. Pues ese estaba bien contento. Y no, a ver, saquen el aguardientico. Y ya bien pedos ahí, ¿no? ¿Cuánto fue en pesos mexicanos? El peso todavía estaba barato, pero en ese tiempo allá el disco valía 10 pesos. Aquí valía 10 pesos en México. Ya convertido acá 10 pesos. ¿Era barato o caro? No, barato. Es lo que yo siempre he dicho, este negocio era bien bendito, porque te daba la oportunidad de ir a conocer. Decía el señor Ramón, la changa, Richard, si vas a Colombia soltero, casado casi bueno. Pero yo ya era casado, yo ya no. ¿No tuvo aventuras por allá? Esa risa lo delató, solito. No. Espero yo un día ir a viajar a Colombia. Cuando llegabas, ¿conocías artistas? ¿Los podías ver? Sí, lo que pasa es que Manuel ya había traído al grupo Changó.
aquí a la esquina del movimiento, trajo a Changó, a Willy Salcedo, hizo mucha amistad con los del grupo Changó. Entonces cuando llegamos iba a estar los hermanos Lebrón, pero a mí me dicen, ¿sabes qué? Pero está Albóndiga con ellos. Y Albóndiga es mi mero valedor. De hecho, él siempre viene a mi casa. Estamos hablando de la máxima institución de la música en Venezuela, de la dimensión latina. O sea, le decimos a Jacob que nos consiguiera los boletos. Y sí, luego nos dijo, sí. Cuando me vio Albóndiga, hermano, ¿qué es aquí? No? Muchas veces nos ha contado mi querido Memo, para viajar a Colombia y viajar a diferentes estados era complicado porque existía la guerrilla. A donde sí no me atreví a ir fue a Medellín, porque en ese tiempo era considerada la ciudad más peligrosa del mundo. Pues por lo mismo, porque en ese tiempo era cuando ponían las bombas. A mí me dijeron, no vaya a ir a Medellín, Medellín está muy feo. En ese tiempo estaban los sicarios, ¿no? No se arriesgue. Iba a Cali, iba a Barranquilla, a Bogotá. Mi papá Morusas, de los discos que hoy sabemos que son buscados y por la alta demanda que tienen, pues ya es un poquito caro y difícil conseguirlos. Sí. ¿Cuáles eran los discos que tú veías allá que decías, este me lo encontraba barato y ahorita ya vale una fortuna? No, pues todos. Ellos empezaron a tomar atención ahora de que El internet. Honestamente, ni ellos sabían lo que tenían en música. Toda esa música uno la traía para acá. Aquí fue donde sonó primero. ¿Cuál fue el tesoro o el disco que usted descubrió y dijo, yo creo es uno de los mejores? Cuando conseguí el de Nena, el de la protesta. En ese tiempo era muy difícil, porque la música para acá no llegaba mucho. La traía don Manuel Perea, pero a veces pues nada más traía 1 o 2 piezas, entonces ya se le acababan. Uno escuchaba, yo le decía, eso me sirve para mí, yo me traía. ¿Cree que Sonido Pancho es uno de los mejores expositores de la música sonidera o usted se le atribuye a otros aparte de Sonido Pancho? Pues yo creo que Pancho tiene su historia en ese aspecto, porque la verdad hicimos una escuela también. Y usted que es parte de esa escuela de Sonido Pancho, el que ha hecho grandes éxitos con muchísimos temas en muchísimos lugares, ¿qué representa para Sonido Pancho? Yo te podría decir, hemos sido los mejores, ¿no? Pero eso no me toca a mí, se le toca a la gente, ¿no? Pero tú te das cuenta de la gente, porque a mí me tocó una época con Jasso, con Jorge también, fue una cosa espectacular, la verdad. Cuando se sale Jasso y posteriormente entra Jorge, ¿cómo fue el cambio y el recibimiento del público? Porque pues muchas veces están acostumbrados a una voz. ¿Cómo fue en ese momento? Cuando Jasso se va, ya empezó a faltar, ya se empezó a esconder. Nunca me ha gustado hablar de eso, pero como que lo mal aconsejaron, ¿no? Porque ya cuando Pancho iba para arriba, él ya también iba. Entonces él como que lo mal aconsejaron, no nos dijo nada. Mi hermano comprendió que ya Jasso ya no quería, porque él ya empezó a tocar ya con su nombre. Entonces ya mi hermano ya empezó a buscar, pero antes de Jorge no, pues pasaron varios. Pero siempre era lo mismo, querían sacar provecho, porque las escondidas se agarraban tocadas. Jorge llega por medio de Benito Juárez, Juventud Latina. Ese día íbamos a tocar con el Sonorámico, en una pista allí en Santa Julia. No tenía locutor. Mi hermano Chucho, Benito, le dice, ¿sabes qué? Que yo tengo un muchacho. Dice, pues a ver, mándamelo ya. Entonces ya no fui yo, pero ya el otro día le hablé a mi hermano, ¿qué pasó? Lo bueno, dice, es que tiene noción de la música. Y sí habla bien, dice todo. Como a la semana le toca el baile fuerte a Jorge en el Español con la changa, en la versión de la changa. Y ahí fue donde ya Jorge se fue para arriba. ¿Cómo sintió en ese momento el recibimiento del público y Jorge en un evento masivo? ¿Cómo sintió? Lo que pasa es que él y Mayín implementaron una moda en los saludos más rápidos. Eso fue lo que a la gente le gustó, fue lo que ellos implementaron. Y echarle ganas, ¿no? ¿Jorge tenía conocimiento ya de la música? Sí, porque él decía que él había tenido un sonido. Él allí en su barrio le había hecho un sonido, pero o sea pequeñito, ¿no? Pero lo dejó. Pero tenía la noción de la música. O sea, dice que a él le gustaba ir a los bailes, a ver a Disneylandia, a ver al Pancho. Entonces él ya más o menos sabía. El sonidero son varios elementos y me dices tú si a lo mejor estamos en lo correcto o no. Que es la música, es una buena locución y un audio. 3 aspectos importantes. Te falta uno, compadre. ¿Qué es lo que caracteriza al Sonido Pancho? El tener el carisma con la gente. Muchos no tienen eso.
A la gente lo que les gusta es que los saludes, que no te pongas... Tus moños. se puede Sí, decir. Sonido Pancho llegó a ser tan popular que en todos lados aparecía. Los hermanos González, ¿se les llegó a subir la fama de todo lo que tenían en popularidad? yo ya lo veía como normal. En un evento en el Estadio Azteca que se hizo, ese día nos dio permiso Canadá. Cuando Jorge pone el panchazo, toda la gente que se deja ver. Pero fue una cosa que yo dije, ay, no más. ¿Quién inventó esos panchazos? Por los changazos, ¿no? Y luego ya salió los panchazos. Oye, pero deberías de escuchar a los primeros panchazos. Oh, se oyen brutales, hermano. Son muy diferentes a los... No, claro, con el estilo totalmente retro. Me dan ganas de decirle a Chucho, pon los panchazos viejos porque esos oyen rajasumais. Ahí te dabas cuenta de la magnitud de lo que era el Pancho. Así te puedo decir de los bailes de la Merced, Martín Carrera. ¿En qué momento entra Chucho en el sonido? Luego hablé con él y digo, oye, ¿te gusta esto? Dice, no, pues que sí. Le digo, ¿de verdad? Sí. Pues a veces la familia. Yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, te lo voy a dejar. Y ya él empieza. El Jaso tuvo una molestia. Dice que no le dije. Pues hablé con él, digo, mira, pues tú trabaja con él. Y digo, de todos modos yo voy a seguir yendo. Le digo, pero ahora sí que quiero hacer otras cosas. Digo, ya fue cuando ya empecé a viajar. Pero yo traía mi música y ya le decía al Chucho, mira, ahí escucha lo que te guste, pues ahora. Y en aquella época, cuando Pancho estaba arriba, ¿quién era su principal competencia de Pancho? No competencia. Cuando todos los sonidos empiezan a viajar a Estados Unidos, se olvidaron de aquí. Era lógico, ¿no? Uno tocada allá, te ganabas lo triple de aquí, ¿no? La mayoría se empezó a ir para allá. Entonces en ese tiempo nada más quedaron 3 sonidos, que fue Sonorámico, Gibona y Pancho. Ellos fueron los que se hicieron dueños de México. A lo mejor van a decir que no es cierto, pero la propia gente de allá, de Los Ángeles, te lo puede. Se olvidaron y aquí la agarró Sonorámico, Pancho y Gibona. Por ahí dice que se fue a la villa, perdió su silla, compadre. No solamente viajó a Colombia, sino también, como lo decía, muchos se fueron a Estados Unidos. También Sonido Pancho se fue a Estados Unidos. Sí, también. O sea, de hecho Jorge fue varias veces. La última vez creo tuvo la mala fortuna de que lo llevaron a San Diego y creo ya de regreso lo agarraron en la línea y lo regresaron. Quiero saber más de tus besos. Todo entre nosotros. Me habla un día Jorge y me dice, oiga, lo quieren llevar a Estados Unidos como el Pancho. Ah, no manches, ¿cómo crees? Yo no hablo. No, sí, dice, le voy a pasar al chavo este, es el Omega, le mando un saludo. Y luego, pero es que yo ni hablo, pues consíguete una voz. Y le habla a un amigo de Los Ángeles, le mando un saludo a Dani Romero del Sonido de los Compas. Él fue el que me hizo el parito. Nada más una vez un muchacho sí me dijo, es que tú eres el pan. Le digo, sí, yo no sé. Yo sé que falta Jorge, le digo, pero él no puede viajar. Vamos a ponerla fácil, salte tú, vuelve a entrar. Y ya un muchacho le dijo, sí, cabrón, ya, te pinche catado. Ya, la chingada. ¿Por qué Sonido Pancho ha tenido tantas voces? Muchas personas han criticado eso. Por decir a Chucho, pues no le dio por hablar. Pues como que no hemos tenido el don, ¿no?, de hablar, ¿no? Todos los que han estado con Pancho como voces, ahorita están bien. Chucho tiene ahora sí que el don, pero para escoger la voz que sabe que le va a funcionar. Pero Sonido Pancho ha sido el primer sonidero que ha viajado a España. Eso fue un intercambio, creo, cultural, porque llevaron a un muchacho de Colombia a haber traspasado esas fronteras, pues ya dices tú. Y hay historia, ¿no? Nada más invitaron a 4 sonidos, fuimos uno de los 4. Entonces, Dice Chuchito González, ya tengo algo que contarle a mis nietos. sí, pues ya. ¿Cómo ha visto actualmente a las nuevas generaciones? Porque estoy viendo una evolución, como lo dijo, en la voz de Mayín y de Jorge, de que eran más rápidos. Actualmente esta evolución que ha visto en el movimiento, ¿cómo la ve? ¿Va empeorando o va mejorando? No, yo la verdad, yo la veo para bien. Todos los chavos están entrando bien fuerte. O sea, yo veo, por decir, a los Juniors, al Giovanni, al Barranco. Y ahí te das cuenta, ¿no? Hubo un tiempo en que el ambiente sonero sí ya estaba ya muy caído. Pero la verdad, yo le veo con esperanzas de que siga, ¿no? Vemos que también va fuerte también. Eso también nos da a nosotros de no quedarnos, ¿sí me entiendes? También de echarle, porque si te quedas, ahí te ves. Pancho tenía audio. Posteriormente, Pancho se quedó sin audio. ¿Cómo es que tiene audio o cómo es que pierde ese audio? ¿Por qué no vemos a Pancho con audio? Cuando yo me salí, yo le dejé al Chucho todo completo. 4 roperos, 12 trompetas, luces, todo le dejé, pero... ¿Tenían camión? Sí, también teníamos un camioncito que compramos también. No sé qué pasó con Chucho, él solo sabe qué fue lo que pasó ahí. Pero nunca le pregunto qué hiciste con el audio. Ya después, ya cuando supe, no, pues que ya no hay esto, que ya no hay lo otro. Cuando lo empiezan a hablar para que empiece a
a cabinear, ¿no? Porque él fue el primero, creo. Pues ya como que ya se adaptó a eso, ¿no? Más que nada nosotros por la música. Eso fue lo que nos llevó hasta arriba. Siempre había un tema de estreno, siempre había algo nuevo, ¿no? Yo me acuerdo uno de esos grandes aniversarios. La primera vez que nos invitaron a un aniversario fue aquí en la calle de Plomeros, en un salón que había. Ahí vino el Gran Combo. Cuando Chucho, mi hermano, trajo adolescentes, al Dani Daniel. Precursor de música y también precursor de artistas. Trajo antes de que falleciera, trajo a Tito Gómez, a la Dimensión Latina. Estuvo medio feo, pero bueno. Actualmente, en este 2023, ¿cuántos años de trayectoria tiene la institución de Sonido Pancho? 55 vamos a cumplir. Ya no han volvido a hacer aniversarios. Ha querido, pero cuando fue lo de la pandemia iba a traer a Gillo Sarante. La verdad ahorita ya no se ha animado, porque la verdad la situación no está tan buena, ¿no? Para hacer una inversión tan grande. Pues fíjate, mi querido Memo, todo esto descubrimos con mi querido Papá Morusas. Yo te agradezco mucho, pero Memo, algo más que te gustaría comentar. Muchas gracias a Papá Morusas. Yo le tengo un aprecio muy enorme. Él fue de los primeros en venderme los discos buenos que tenemos ahorita en la colección. Yo lo quiero, es un maestro para mí. Le agradezco que nos haya tomado la palabra para hacerle una entrevista, que al principio no quería, pero ya después lo convencí y te agradezco mucho, Morusas. Es que la verdad como que no soy mucho de esta. No, al contrario, yo les agradezco mucho que hayan tomado la molestia de venir aquí a su casa, y un saludo para toda la gente. A través de tantos años nos ha apoyado, ¿no? De corazón se les quiere. Pues ahí están, mis amigos, ya lo saben, dejen debajo del video sus comentarios, qué tal les parece esta gran historia. Si ustedes tuvieron alguna anécdota con Sonido Pancho, escríbanlas para poderlas leer. Saludos a toda la gente de Richard TV y nos vamos.